8, verso 10. Levíticos 8, verso 10. Y ahí tendremos entonces la palabra, la lectura de la palabra. Comenzaremos en el verso 10 de Levíticos capítulo 8, donde nos dice: y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó, y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base, para santificarlos, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Oremos al Señor. Padre eterno, he aquí ante tu presencia estamos y te rogamos, hables a nuestros corazones en esta mañana. Padre, te lo pido en tu nombre eterno y glorioso, en el nombre del Hijo de David, William Marion Branham. Amén. Amén. Pueden sentarse. Vamos en esta mañana a hablar sobre el tema la unción del tabernáculo. La unción del tabernáculo. Ese será el tema de esta mañana para una corta enseñanza que tenemos sobre este tema de la unción del tabernáculo. No hemos hablado aquí todavía. El Señor me estaba en estos días dando sobre eso para predicarlo. Y el primer lugar donde toqué un poquito, ya que siempre acostumbramos aquí a traer el mensaje y traerlo lo más claro posible, y buscando en todos los sitios y traer las citas, y luego, después que lo predicamos aquí, entonces luego lo predicamos en otros lugares, y ya cuando lo predicamos en otros lugares, pues ya hay más de otros mensajes que han venido, y entonces lo juntamos todo y ya hay un mensaje más amplio. Pero aquí entonces es que hemos estado viendo a través de muchos años cómo Dios empieza a darnos sobre un tema, nos da un pedacito en un culto, luego en otro culto nos da otro pedazo más, en otro culto nos da otra parte más, y así por el estilo, hasta que en un lapso de tiempo de un mes o 2 meses tenemos un cuadro completo de un tema, y después cuando tenemos ese cuadro completo de ese tema, entonces lo podemos predicar en cualquier otro lugar. Y entonces luego cuando vamos a otro lugar, ¿qué pasa? Ustedes encontrarán que cuando hemos ido a Sabana Seca o a Fajardo, hemos visto que ha sido predicado, el mensaje que ha sido predicado está tomado entonces de unos cuantos mensajes que ya se han predicado aquí. O sea que viene a ser un resumen de lo que ya se ha predicado aquí en 3, 4 o 5 mensajes. Entonces, aquí hemos estado viendo entonces el desarrollo de lo que Dios nos da sobre un tema, y con calma en cada uno de los mensajes, porque Dios no nos los da todo de un cantazo. Fíjense sobre el tema de los 2 profetas. Fíjese cómo ha pasado tanto tiempo y Dios poco a poco nos ha ido dando sobre ese tema. Y luego sobre un sinnúmero de cosas más que han estado viniendo. Y luego fíjense cómo en un solo día, allá en donde estábamos, en un solo día, pero también habíamos hablado un poquito el martes, también yo había tocado algo, pero vea cómo en un solo día Dios nos pudo, de todo eso que nos dio en 2 o 3 meses, en un solo día abarcar todo eso, en un solo día. Fue verdad que hubo que predicar de 6 a 8 horas, pero pudo el Señor hacer eso, porque ya nos los había dado aquí, y entonces ya se sabía entonces todo eso. O sea que no era predicando sin saberse lo que se predicaba, sino sabiéndose lo que se predicaba. Pero aquí el Señor viene y sobre un tema empieza, nos da una parte, y después que vemos esa parte viene y nos da otra, y después cuando ha terminado de darnos todo, tenemos un cuadro completo. ¿Ves? Pero cuando nos da una parte todavía no sabemos lo que viene después de eso. ¿Ves? Así es que no lo podemos traer todo de un cantazo aquí, o no lo recibimos todo de una vez, sino en un lapso de tiempo. Pero después cuando salimos, o cuando sale eso de aquí para ser predicado en otro sitio, puede ser predicado todo de una vez. Bueno, entonces, fíjese cómo el Señor nos ha venido hablando últimamente
del tabernáculo, la visión del tabernáculo que el Señor nos fue hablando, y vimos cómo la visión del tabernáculo la tuvo Moisés. Yo había colocado algo un poquito fuera de lugar. Ahora quiero aprovechar. La visión del tabernáculo Moisés la tuvo cuando él subió la primera vez. Pero cuando subió la primera vez y bajó con las tablas las quebró. La palabra no. Lo que estaba escrito no fue quebrado, porque la palabra nunca puede ser rota, sino las piedras donde estaba la palabra, las tablas. Luego tuvo que volverlas a subir con otras tablas más y estar 40 días y 40 noches más en ayuno con esas otras tablas, y luego subió y Dios le escribió en ellas las cosas que había escrito en las primeras tablas. Pero ya la visión él la había tenido, pero cuando bajó la primera vez no la pudo poner por obra toda la visión, o sea, no pudo levantar el tabernáculo, o sea, no pudo cumplir plenamente la visión del tabernáculo cuando él bajó la primera vez con la visión del tabernáculo. Luego cuando subió de nuevo y bajó con las tablas de la ley, luego entonces fue que pudo cumplir plenamente la visión del tabernáculo que había tenido en su primera subida a el monte santo del Señor. También notamos que cuando él subió la primera vez, Dios escribió con su dedo en esas tablas que Dios mismo hizo. Luego la segunda vez Moisés subió las tablas y también tuvo que preparar una caja, o sea, el arca de madera, y entonces forrarlo también con oro, y entonces ahí en esa arca fue que él metió las tablas de la ley cuando bajó con ellas. Entonces, ahora vemos que cuando el Señor escribió por segunda vez sus mandamientos en esas tablas de la ley, fue esa la ocasión en que el nombre del Señor fue proclamado. Allá arriba, en la parte de arriba de la montaña, estaba siendo proclamado el nombre del Señor en esta ocasión en que estaba siendo escrita en esas tablas que los mandamientos del Señor. Ahora encontramos que eso fue algo maravilloso. Fíjese, dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. ¿Quién proclamó? El Señor. Proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Y entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: y ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Ahora ve usted que cuando Dios estaba allá en el monte y Moisés subió allá, entonces ese fue el tiempo en que el nombre del Señor fue proclamado. Pasaba el Señor allí, en la nube estaba y pasó, y entonces proclamó el nombre de Jehová. ¿De usted? Ahora vean, no, Jehová no es el nombre real. Ese nombre Jehová ni existe. Más bien es el nombre eterno de Dios. Lo que pasa, los teólogos entonces empezaron a buscarle una pronunciación al nombre, y le buscaron primero Yahvé y después Jehová y así. ¿Ves? Pero ese realmente no es el nombre de Dios, Jehová. Más bien el nombre de Dios es el nombre eterno
de Dios, el cual ninguno podía pronunciar, pero que el Señor, cuando ascendió a los cielos, recibió este nombre eterno, y cuando bajó, vino con ese nombre eterno, vino con él. Entonces ese fue el nombre que era proclamado allá. Ahora vea usted que es en la segunda ocasión, cuando las segundas tablas van a ser escritas, es que el nombre de Dios, el nombre eterno, es proclamado. Vea usted que en la primera ocasión no, en la segunda sí. Vea usted entonces que Dios nos dice a través del hermano Branham que los sellos son los mandamientos. La primera vez cuando vino, el nombre nadie lo sabía, aunque estaba allí. ¿Por qué? Porque lo tenía el Señor, y lo tenía en carne humana, porque el Señor estaba en carne humana en nuestro hermano Branham. Pero cuando los mandamientos, los sellos, por segunda vez son proclamados y son escritos o vienen para ser escritos, y eso ocurre allá en la edad de la piedra angular, en la cima de la montaña donde estaba Moisés, y Moisés estaba allí. Cuando el nombre estaba siendo proclamado, Moisés estaba allí. Y los mandamientos estaban siendo escritos, ¿dónde? En las segundas tablas, así como en las segundas tablas que son las tablas del corazón de nosotros. Los mandamientos vienen por segunda vez, la revelación de los sellos vienen por segunda vez, y la voz de Dios, que son los truenos, que es la voz de Dios, entonces por la palabra hablada son grabados en el corazón de los escogidos. ¿Ve usted? Y entonces ocurre ¿dónde? En la cima de la montaña donde está la presencia de Dios. O sea, en la edad de la piedra angular son subidas estas tablas que somos nosotros, somos subidos a la edad de la piedra angular para Dios entonces poder escribir en nuestros corazones por su palabra hablada, que son los truenos, por la palabra hablada, poder escribirle en nuestros corazones que esos mismos truenos, esos mismos sellos que habían sido escritos en las primeras tablas, o sea, esos mismos sellos que habían sido revelados en el 63. Entonces, vuelve Dios con lo mismo para grabarlo en nuestro corazón. Y ahí es el tiempo donde ¿qué? Donde el nombre del Señor, el nombre eterno, es proclamado, y solamente los que están ahí arriba en la edad de la piedra angular oyen eso, oyen el nombre eterno de Dios. Ve usted, porque fue Moisés allá arriba que oyó el nombre. Moisés estaba allá y lo escuchó. Y entonces él vio la presencia de Dios, y luego le dice que deseaba ver a Dios. Y Dios le dice, no puedes ver mi rostro y vivir. Ningún hombre puede ver mi rostro y vivir. Por lo tanto, yo te voy a meter en la hendidura de la peña, en el hueco de la peña ahí, y la peña tipifica a Cristo, y entonces yo pasaré delante de ti y tú vas a ver mis espaldas. Entonces Dios tiene espaldas. Él habría de ver a Dios en un cuerpo teofánico, en el cuerpo teofánico de Dios. ¿Ve usted? En teofanía, o sea, el cuerpo de la otra dimensión. Entonces, cuando está pasando, entonces ahí Moisés vio como las espaldas de un hombre cuando pasó Jehová. Que usted sabe, no es Jehová, es el nombre, sino cuando pasó Dios, el que tiene ese nombre eterno. Entonces, encontramos que Moisés, metido en la roca, vio las espaldas de un hombre, vio las espaldas de aquel nombre que era proclamado. Lo vio como un hombre. O sea, vio a un hombre pasar, pero no pudo verle el rostro, sino que vio las espaldas. Y ahí fue cuando el nombre fue proclamado, porque el nombre era el nombre de ese que estaba pasando. ¿Ve usted? Ahora vemos que eso ocurre en la segunda ocasión, y en la segunda ocasión encontramos que Moisés estaba allá arriba en el monte con las nuevas tablas donde Dios habría de escribir los mandamientos. Y ahí es que entonces el nombre nuevo del Señor, cuando los mandamientos, los sellos van a ser escritos, cuando las tablas o los escogidos que son subidos ahí
porque nosotros somos las tablas donde son escritos esos mandamientos, nosotros somos las cartas donde son escritas esas letras de esa palabra de Dios para después ser leídas por todos los hombres, como dice San Pablo, que somos epístolas, cartas escritas por el Espíritu Santo. Entonces, son subidos ahí arriba los escogidos, ¿para qué? Para Dios escribir, ¿qué? Su palabra, los sellos, escribirla en el corazón, o sea, encarnarla en nuestros corazones. Y cuando Él ha de hacer eso, entonces es proclamado ahí arriba el nombre eterno del Señor, el nombre nuevo del Señor. Entonces, allá Moisés que vio a el dueño o donde estaba ese nombre, él lo vio como un hombre. ¿De usted? Entonces el nombre nuevo del Señor, el dueño de ese nombre, cuando entonces podemos mirar, lo vemos como un hombre. Vemos que ese nombre es el nombre que tenía un hombre que estaba aquí en la tierra. ¿Ve? Entonces, cuando miramos y oímos la proclamación del nombre eterno de Dios, y vimos a un hombre. ¿Por qué? Porque en ese hombre estaba el nombre nuevo del Señor. Ve usted, la misma cosa. Entonces, ve usted que Moisés vio y luego cuando Dios pasó por delante de él dice que vio como las espaldas de un hombre. No lo vio de frente. No lo vio cuando estaba presente ahí, sino que cuando estaba ya pasando, cuando ya lo que se podía ver era la espalda, cuando ya se estaba yendo, cuando ya había pasado. ¿Ves? No cuando estaba frente a él, porque si no moría. ¿Ves? Sino cuando ya había pasado y entonces él miró y entonces lo vio de espalda. Ya había pasado, ¿ves? Cuando este hombre estaba acá todavía, el cual tenía el nombre del Señor, no lo podíamos ver de frente, moríamos. Pero cuando ya ha pasado, ya pasó, entonces miramos y lo vemos ya habiendo pasado, lo vemos de espalda. Miramos y vemos que ya pasó, y cuando lo vemos las espaldas de un hombre. Entonces vemos que ese que pasó y que estaba ahí arriba manifestándose en carne humana, en el hermano Branham, ese que pasó a través de carne humana en forma de hombre, era el Dios eterno en carne humana. Y después de haber pasado, fue que lo vimos y miramos, y entonces al mirar a sus espaldas, entonces supimos que ese era el Dios eterno viniendo a través de carne humana, viniendo en forma de hombre, viniendo a través de nuestro amado hermano Branham, y entonces supimos y sabemos que ese nombre eterno estaba puesto en él. Sabemos que él llevaba ese nombre. Por eso es que el nombre y la proclamación del nombre en la segunda subida, después cuando se baja con el nombre eterno de Dios y con las tablas escritas nuevamente. O sea que eso será cuando los escogidos desciendan de la edad de la piedra angular a llevar el mensaje a el resto que está abajo, al resto que está todavía metido en la Odisea, y a los 144,000 y a todos ellos. Entonces Moisés desciende ¿con qué? Con las tablas. El ministerio de Moisés, que sabemos que está prometido para beneficio de las vírgenes fatuas, para beneficio del resto de la gente que va también a recibir salvación, y para beneficio de los 144,000, ese ministerio ¿de dónde baja? De arriba, de la edad de la piedra angular, porque ahí estaba Moisés con las tablas primero, y ahí también es que está Moisés, Elías y Moisés ahí arriba en la edad de la piedra angular, en la cima de la montaña, como fue visto allá en el monte de la transfiguración. ¿Dónde estaban? Arriba. Porque así sería la venida del reino, con Moisés y Elías arriba en la edad de la piedra angular. Y entonces baja de ahí. ¿Para qué? Para meter las tablas o meter esas tablas en el lugar santísimo y ponerlas bajo ¿qué? Bajo calpa.
ponerlas bajo el tabernáculo. Entonces levantan el tabernáculo y todo eso es colocado bajo ese tabernáculo, ese nuevo tabernáculo o esa nueva carpa, la cual entonces después era movida de sitio en sitio. Y dice Dios a Moisés: desde ahí me manifestaré yo, desde ese lugar santísimo, desde ese lugar de donde está el arca del pacto, donde está ahí metida en esa cajita cuadrado de madera, ahí está metida que es la palabra, los mandamientos, y desde ahí yo me manifestaré a ti y yo te hablaré. ¿Ve usted? Y entonces el ministerio de parte de Dios entonces era operado ¿desde dónde? Desde este lugar santísimo donde estaban las tablas de la ley y donde Moisés ministraba. ¿Ve usted? Así será cuando se baje de arriba de la montaña para libertar, como habíamos predicado, ¿a qué? A los lunáticos, porque están en la edad de la Odisea, y la edad de la Odisea es una edad de la luna, y es la edad de la luna oscura. ¿Ves? Y de ahí entonces los que están ahí están en oscuridad y tienen que ser libertados. Bueno, entonces se baja de ahí porque arriba se recibe el nombre, los que están arriba lo reciben y lo saben, pero después se baja de ahí para beneficio de los que están abajo y ellos sabrán y escucharán el nombre eterno de Dios también. Bueno, entonces, luego que él bajó por segunda vez fue que él pudo llevar a cumplimiento la visión de la carpa, la cual había visto la primera vez, así como el hermano Branham vio cuando vinieron los sellos la primera vez. Para ese tiempo, o sea, para esa primera ocasión, ya él había tenido la visión de la carpa y cada vez quería hacerla cumplida. En el ministerio de Elías, él tuvo la visión de la carpa. Pero en esa primer fase, en esa primer parte, que era tercera etapa, pero que en Elías se cumplieron, de la tercera etapa se cumplieron dos partes de la tercera etapa en Elías. La tercera etapa y el séptimo sello es la misma cosa. Y se cumplieron dos partes, se cumplieron en Elías, en el hermano Branham. La otra parte que falta, la última parte, se cumple en Moisés. Porque esa última parte es la última parte también del séptimo sello. El séptimo sello en Elías y el séptimo sello en Moisés. Porque son dos profetas. Entonces, en Elías, pues él tuvo la visión de la carpa y trató de ponerla por obra para meter allí la palabra, pero él no pudo llevarla a cabo a pleno cumplimiento, porque eso sería después, en la segunda ocasión, y entonces eso, ¿qué pasaría? Porque él quería bajar para llevar a cabo eso, donde sería de beneficio para todos sería de beneficio para los escogidos, sería de beneficio para las fatuas y sería de beneficio para los 144,000. Él trató de hacerlo, pero nunca pudo. Ese fue el propósito y deseo del hermano Branham, tener ese ministerio de carpa, pero nunca pudo. ¿Por qué? Porque eso se cumpliría después cuando el cuarto Elías regresase, de nuevo, cuando el espíritu ministerial del cuarto Elías regresase de nuevo, ¿qué sería? Sería entonces el espíritu ministerial operando por quinta vez, y sería entonces el quinto Elías. Entonces el espíritu ministerial del cuarto Elías vendría de nuevo y para ministrar como el quinto Elías, ¿qué tendría que hacer? Pues llamar a Moisés. Entonces, para llamar a Moisés entonces estará ahí arriba. Entonces, el cuarto Elías, el espíritu ministerial del cuarto Elías ministra otra vez más y viene a ser el quinto Elías, el espíritu ministerial en el del quinto Elías, tomando a Moisés, siendo el espíritu ministerial de Moisés operando por segunda vez. Y el espíritu de Elías, el espíritu ministerial de Elías operando por quinta vez, porque operó en el Elías, primero en Eliseo, en Juan el Bautista, en el hermano Branham, y luego en el quinto Elías, se llame como se llame. Y el quinto Elías tendrá un ministerio doble, porque él será y tendrá el ministerio
es el espíritu ministerial, tendrá el espíritu ministerial del quinto Elías y tendrá el espíritu ministerial del segundo Moisés. O sea, un ministerio doble en una sola persona. Entonces, eso ya lo pasamos. Ahora vea usted que el segundo Moisés tendrá el espíritu ministerial del cuarto Elías, por lo tanto, será también él el quinto Elías. O sea que Moisés será Elías y Elías será Moisés. El quinto Elías será el segundo Moisés y el segundo Moisés será el quinto Elías. O sea que Dios puede operar y estará operando dos ministerios en la misma persona. Como Elías, pues Elías era un profeta internacional, dice el hermano Branham. Él era un profeta internacional que le ministró a los judíos y le ministró a los gentiles. Le ministró a judíos y le ministró a gentiles. Por lo tanto, siendo así, entonces, nosotros sabemos que el segundo Moisés, el cual es llamado por el espíritu ministerial del cuarto Elías. Entonces, fíjese, quiero hacer esto claro para poder, lo que vamos a hablar del tema que tenemos en esta mañana va a ser cortito. Si vemos esto, queremos darle un repasito a esto para que entonces se nos haga bien sencillo, como siempre Dios ha hecho las cosas para nosotros sencillas, para que lo veamos sin mucha explicación. Fíjese, el segundo Moisés, o el Moisés que está anunciado que ha de venir y que ha de ministrar, entonces, que es Apocalipsis 11, y Elías y Moisés viniendo, ya sabemos lo que es un solo profeta, con un doble ministerio, con el ministerio de Elías, con el ministerio de Elías y con el ministerio de Moisés. Entonces se convierte en el quinto Elías y en el segundo Moisés. Un solo hombre. Ahora mire cómo ocurre eso. Mire cómo Dios lo convierte en el quinto Elías y en el segundo Moisés. Mire cómo lo convierte, cómo lo hace. Mire cómo viene ese ministerio doble a él. Sencillo, dice, página 124 de las 70 semanas. No sé si es el mismo número allá en el suyo, en los panfletitos suyos. Dice, ahora estos dos profetas, ¿qué harán ellos? Son Moisés y Elías, que se levantarán en la escena. Ellos le dirán a estos judíos su error. ¿Qué error? Su error cometido al unirse al Concilio Mundial de Iglesias en el ecumenismo ese, que es ese ecumenismo que están llevando a cabo para unir todas las religiones al Concilio Mundial de Iglesias o a la Confederación Mundial de Iglesias, uniendo a los católicos, a los protestantes, que son los evangélicos, y a los pentecostales, y también uniendo a los judíos en esa Confederación de Iglesias o Concilio Mundial de Iglesias. Los judíos se unen al Concilio Mundial de Iglesias, o sea, la nación. La religión judía se une, así como la religión protestante se une y la religión pentecostal se une. Pero Moisés y Elías, este profeta con ese doble ministerio, le ha de hacer claro el error de unirse a la Confederación Mundial de Iglesias. El error de hacer esta unión, y entonces el error de hacer ese pacto allá. Entonces, cuando ellos sepan que eso está fuera de lugar, entonces ahí son libertados los escogidos, aunque la religión judía se quede atada, pero los escogidos, los 144,000 como individuos, son libertados. Ahí por eso es que entonces van a matar entonces a Moisés y Elías, como dice Apocalipsis 11. Lo van a matar. Imagínense, saca a los escogidos, saca a las fatuas, luego saca a un grupo del mundo que porque le hace bien o favores, pues también entran y son salvos, y también saca a los 144,000. Nunca antes había sido visto algo como eso, que un solo hombre se levantase y Dios pudiera hacer algo como eso. Ellos no creerán que será Dios.
el Concilio Mundial de Iglesia no creerá que será Dios obrando, sino que lo tildarán de fanático, de loco, como tildaron a Elías y como tildaron a Moisés. Fíjense, a Moisés por poco lo apedrea, el mismo pueblo de Dios por poco apedrea a Moisés en una ocasión. Bueno, ya usted sabe. Eso pues puede repetirse en cualquier momento. Entonces, vemos entonces que ese Moisés y Elías que ha de venir, mire cómo se convierte o cómo Dios lo convierte en Moisés y Elías. Dice, a lo mejor él no sepa ni que es ese profeta hasta que Dios le deje ver que él es ese profeta. ¿Ve? ¿Por qué? Fíjense, el hermano Branham no sabía quién era hasta que Dios le hizo saber quién él era. Tampoco Elías, el primero, sabía quién era. Juan el Bautista tampoco. Ninguno de los profetas han sabido quiénes son ellos hasta que Dios le dice quiénes son ellos y para qué Dios los escogió. ¿Ve? Moisés, Dios le dijo, tú eres el hombre. A ti te he escogido yo, tú eres el que ha sido predestinado para libertar a Israel. Entonces, vemos que solamente ellos lo saben cuando Dios le dice quién es él. Ahora miren, son Moisés y Elías que se levantarán en la escena. Se levantarán en la escena. Antes de levantarse, pues, si no están levantados, pues no saben quiénes son ellos. O sea, él no sabe que en él habrá un ministerio doble. Ellos le dirán a estos judíos su error, y de ese grupo de judíos que están allí ahora, serán 144,000 que Dios llamará con estos dos profetas. ¿Qué es eso? Es el espíritu de Elías, de esta edad gentil. Es el espíritu del cuarto Elías. Es el espíritu de Elías, de esta edad gentil. Justamente continuará y entrará a esa iglesia judía. ¿Eh? Entrará a esa iglesia judía, entrará a esa edad judía, a esa edad de la piedra angular, y llamará a Moisés con él. ¿De dónde llama a Moisés? De la edad judía. Y la edad judía es ¿qué? La edad del reino, y la edad del reino es la edad de la piedra angular. ¿De dónde va a ser llamado Moisés? ¿De dónde va a ser tomado? ¿Y dónde estará ese profeta cuando vendrá el espíritu ministerial del cuarto Elías? ¿Dónde estará él? ¿En la edad de la Odisea? No. Él será uno de la edad de la piedra angular, de la edad del reino, de esa edad eterna. Él será un ministro de esa edad eterna, y entonces el espíritu ministerial vendrá a él, lo ungirá y lo llamará y lo levantará en la escena, y entonces Dios le dirá quién es él. Y cuando Dios le diga quién es él, y que en él está el espíritu ministerial de Elías y el espíritu ministerial de Moisés, entonces él es que sabrá quién es Apocalipsis 11, y él sabrá que él es Apocalipsis 11, y él entonces se podrá parar firme y saber cuál es su ministerio y saber lo que Dios ha de hacer a través de él, y él entonces sabrá cuál será el mensaje que tiene que predicar. Él entonces sabrá lo que él tiene que hacer. Fíjese, mire, aleluya, ¿lo ve usted? Y él, fíjese, estaba hablando de dos, ¿verdad? De dos profetas. Ahora mire cómo dice, y llamará a Moisés con él, aleluya, ¿lo ve usted? Y él predicará este mensaje pentecostal a los judíos. ¿Quién? Y él, no ellos, y él. Aunque dijera ellos tienen un solo cuerpo. Ellos, pues son dos ministerios de profeta en un solo hombre. O sea, dos profetas, porque el único profeta es ¿quién? Dios. Pues Dios, en un ministerio profético doble. Dios manifestado en un ministerio de profeta doble. O sea, eso es como el zodiaco, que tiene ciertos símbolos. Por ejemplo, tiene el símbolo del águila, o sea, tiene el símbolo del león, que eso es el león de la tribu de Judá, que representa
a el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de David. Tiene también el símbolo de la Virgen, porque el Señor en su primera venida vendría como ¿qué? Como virgen. Por eso tuvo que venir a través de María, que era una virgen. ¿Ve? También tiene el símbolo de un carnero, o sea, un carnero, el cual tipifica ¿qué? Tipifica el símbolo del Señor que vendría como un carnero para sacrificio. ¿Ve? Y también tiene el símbolo de cáncer que representa, y de los peces cruzados que representa ¿qué? Revelación. Porque habría también un tiempo en que la revelación vendría, la revelación de los sellos, representada ahí en el símbolo de los peces cruzados y también el símbolo de cáncer. Y también tiene el símbolo de Géminis. Géminis, ¿verdad? Géminis es el símbolo que tiene dos. Géminis es gemelo, ¿verdad? Tiene dos en uno, dos personas en uno, o sea que dos características en una sola persona, y eso es lo mismo que tendrá ese profeta. Tendrá dos características en un solo hombre. O sea, tendrá que dos ministerios de profeta. Entonces esos dos ministerios, cada ministerio tiene una característica. Usted sabe, el ministerio de Elías y su ministerio tenían su característica. Por eso hermano Branham dice, mire usted las características del ministerio de Elías y entonces sabrá las características que tendrá que el Elías de esta edad. Esas las tenía el Elías de esta edad, el cuarto Elías. Vea las características. Y ahora si viene por quinta vez, tendrá esas características manifestadas nuevamente en él. Pero tendrá otras características también. Tendrá las de Moisés. ¿Por qué? Entonces, ¿qué? Entonces podríamos decir que cae bajo el símbolo de ¿qué? Bajo el símbolo del zodiaco del Géminis. ¿Ves? Entonces viene como un Géminis o como un gemelo, un profeta Géminis, un profeta gemelo, o sea, un profeta con dos ministerios a la misma vez que encontramos. ¿Quién tuvo uno así? Eliseo tuvo un ministerio así también. Eliseo era un Géminis. En cuanto al ministerio, tenía un ministerio doble. Por eso dijeron, él mismo dijo, yo quiero un ministerio Géminis. Yo quiero un ministerio gemelo. Yo quiero un ministerio doble. Yo quiero la doble porción. Yo quiero la doble porción. ¿Ves? Él era un profeta porque Dios lo había predestinado profeta. ¿Vea? Eliseo era un profeta, pero no podía ministrar mientras estuviera Elías. Pero entonces él dijo, yo quiero la doble porción. ¿Ve usted? Así es que él tuvo un ministerio doble. Mostrando también, vea que después de Elías vino Eliseo. Y ahora entonces encontramos que después del cuarto Elías viene ¿qué? Moisés, que es tipificado por Eliseo. Viene entonces con un ministerio doble, con una doble porción ministerial, con el espíritu ministerial de Elías, del cuarto Elías, y el espíritu ministerial de el segundo Moisés. Es el espíritu ministerial, no es que el Moisés de este tiempo sea el Moisés literal de allá, sino el ministerio que tenía aquel allá vuelve acá y opera. ¿Sí? Allá no pudo meter al pueblo de Israel a la tierra prometida, acá mete a los 144,000. ¿Ves? Acá mete a los 144,000 y luego prepara el terreno para el milenio también. Porque introduce el milenio y introduce al pueblo al milenio, los mete. ¿Ves? Lo que no pudo hacer en aquel, luego Dios lo hace acá. ¿Qué le parece? Entonces, Dios a través del ministerio de Elías, Él tiene un propósito muy especial y entonces, a través de ese espíritu ministerial, a través de las diferentes edades y a través de las diferentes personas donde estuvo esos ministerios, Dios va llevando a cabo una obra y la concluye en la quinta vez en que ese espíritu ministerial opera, que será operado en la misma persona que se opere en el ministerio de Moisés, se operará el de Elías. Eso es un ministerio doble. Y entonces, fíjese, usted sabe que
¿cómo se llama esto? Los que bregan con eso de astrología. Usted sabe, lo que se ponen a sacarle significado a la astrología, ellos adivinan algunas cosas. Adivinan algunas cosas, pero ellos han pervertido el zodiaco, ellos han pervertido este zodiaco que está en los cielos, ellos lo han pervertido para usarlo para adivinar. Pero con el zodiaco no es para adivinar, porque el zodiaco es la primera Biblia, y la Biblia no adivina, la Biblia habla lo que es correctamente. Entonces esta gente lo que han hecho es tratar de adivinar con el zodiaco, lo mismo, porque es la primera Biblia, lo mismo que las religiones han tomado esta tercera Biblia, que es el mismo zodiaco de allá, ahora escrito en letra acá, es la misma Biblia, dicen lo mismo, el zodiaco es la primera Biblia, la pirámide y la naturaleza es la segunda Biblia, y esta Biblia escrita es la tercera Biblia. Las tres dicen la misma cosa. ¿Pero qué pasa? Fíjense, los astrólogos con el zodiaco, con la primera Biblia, están adivinando por ahí. Algunas veces fallan, otras adivinan. Los que hacen o tratan de por la pirámide o por la naturaleza conseguirle el significado de las cosas, usted sabe esto, que por la pirámide tratan de decir el tiempo que estamos por la pirámide allá, y son gente científica y son gente así, que escriben esos libros. Ellos, a través del estudio de pulgadas y esas cosas, tratan de adivinar el tiempo que estamos, las cosas, también ven lo que ha pasado, que estaba allí escrito en pulgadas, en medidas y eso. Tratan de adivinar, pero nunca llegarán a todo. Adivinan algunas cosas, ¿ves? Pero luego encontramos las religiones que toman la tercera Biblia y tratan de adivinar las cosas con esto también. ¿Pero qué pasa? El pueblo de Dios no tiene la palabra para adivinar. Por lo tanto, como no es para adivinar, el pueblo de Dios tendrá la verdadera revelación, el verdadero sentido de lo que esa palabra dice. Ahora fíjese, el zodiaco habla de un ministerio doble. Eso es lo que habla Géminis. Habla también de qué? De la edad de cáncer. La edad de cáncer. ¿Qué es qué? La edad de revelación. La edad de la revelación, la edad en que los sellos vinieron. Ahora no estamos nosotros hablando astrología, estamos hablando Biblia, porque esto es lo que el hermano Branham dijo. Entonces, encontramos que luego la edad de Géminis, o sea, el tiempo de Géminis es el tiempo de Elías y Moisés. El tiempo de esos gemelos, que es uno con una característica doble, con una característica ministerial doble para beneficio de todo el pueblo de Dios. ¿Y sabe usted cuál es el símbolo o el planeta? ¿Sabe usted que también los planetas tienen que ver con esos símbolos del zodiaco? ¿Y sabe usted que el planeta que le corresponde y que influye sobre él, ¿sabe cuál es? Mercurio. ¿Sabe cuál es Mercurio? El planeta que más cerca está del Sol. Y el Sol de justicia saldría. ¿Ve usted? Entonces el Sol de justicia saldría y en sus alas traería ¿qué? Salud. Ahora vemos en el monte de la transfiguración que vemos al lado del Sol a Elías y a Moisés. ¿Ve usted? Ahora no recuerda usted en los tiempos del ministerio de San Pablo que muchos querían era por el zodiaco y todas estas cosas, pero ellos tenían una religión pervertida, adorando símbolos y adorando planetas y adorando cosas así, lo cual no es así. Más bien, esos son los símbolos que representan el plan de Dios, pero hay que ir a lo genuino para recibir el beneficio de lo genuino. Ahora entonces, sabemos que lo más cerca del Sol, ¿qué es? Lo más cerca del Sol es Elías y Moisés, que está bajo el símbolo de ¿qué? Bajo el planeta que le corresponde
Usted sabe, usted no ha leído que lee las estrellas. Dice, el Señor mencionó o representó los mensajeros de las edades de la iglesia con estrellas. Y también encontramos que el Señor habla acerca de las estrellas y habla acerca de los escogidos. Dice, cuando las estrellas, los hijos de Dios, se regocijaban, hablando de los hijos de Dios, de las estrellas, porque cada estrella o esas estrellas tipifican o representan a los hijos de Dios. O sea, si hay estrellas allá en la primera Biblia de Dios, en la Biblia de Dios acá hay estrellas que son los escogidos. Usted es una estrella. Somos, ¿qué? Somos estrellas en la corona del Señor. ¿No es eso? Pero nada tiene que ver con astrología. Esas son perversiones que le han hecho a la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios habla de estas cosas, pero tiene su significado correcto. Por eso también dice que está la estrella de la mañana y que está la estrella de la tarde también. Está el lucero de la mañana y también está el lucero de la tarde. También habla de el sol en el tiempo de la tarde, la caída del sol, y habla entonces también que en Malaquías 4:5, entonces, ¿qué pasa? Elías vendría. Y Zacarías dice, al tiempo de la tarde habrá sol. O sea, al tiempo de la tarde vendrá Elías. Porque Elías viniendo es que el sol de justicia brillando a través de Elías. Entonces, el sol de la tarde apareciendo de nuevo por la mañana, ¿qué será? Será el mismo sol, pero por la mañana. Entonces será Moisés, con un ministerio doble. Bueno, miren, el sol de la tarde, de 6 de la tarde en el tiempo del verano, de 6 de la tarde en Puerto Rico, empieza el sol del día próximo. Y ese sol actualmente está como hasta las 7, ¿verdad? Y a medida que vamos por ahí, cuando lleguemos a julio y agosto, todavía a las 7:30 está alumbrando. Pero en los Estados Unidos alumbra hasta las 10 o las 11 de la noche, me parece. Hasta las 10 por ahí, Felipe. Hasta las 9. Como hasta las 9 de la noche, más que en Puerto Rico. Y no solamente eso, hay países, por allá por los polos, el polo norte me parece que es, el polo norte y el polo sur, ellos, hasta donde he oído decir, tienen 6 meses de día y 6 meses de noche. ¿Qué le parece de esto? Algo así he oído decir, que cuando es de día como por 6 meses. Y cuando es de noche como por 6 meses. He oído algo decir, cualquier día hablaremos de eso, cuando nos toque hablar de eso, ¿vale? Esta noche no vamos a entrar en eso. Entonces, digo, esta mañana, es que aquí de día y de noche se ve igual, porque tenemos que tener las luces prendidas y no distinguimos el día y la noche. Entonces, encontramos que, fíjese, el sol de la tarde alumbra por un lapso de tiempo. Vamos a poner de 6 a 9 de la noche en los Estados Unidos. ¿Cuánto es? 3 horas. En Puerto Rico de 6 a 7:30, 1 hora y media. Ahora, el sol de la mañana, ¿cuándo sale? ¿Cuánto alumbra? De 6, vamos a ponerle de 6 de la mañana. En el verano empieza como a las 5, a las 5:30, ¿verdad? 5:30. Vamos a ponerle de 6 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Cuánto? 12 horas. El de la tarde alumbra, vamos a ponerle como en los Estados Unidos, 3 horas en los Estados Unidos. El sol de la tarde. El sol de la mañana, cuando sale, alumbra 12 horas. Vamos a ponerle 12 nada más. 12 horas. ¿Cuál alumbra más? En tiempo. ¿Cuál tiene un ministerio doble? Ahí tiene el ministerio doble otra vez. Ahí usted tiene un ministerio doble. Nuevamente. Entonces, fíjese que en el tiempo de Moisés, cuando él estuvo allá en su tiempo de ministerio, conforme a la lectura que tuvimos, luego cuando él preparó todo, luego él tomó el templo, el tabernáculo, ¿y qué hizo él en el tabernáculo? ¿Qué hizo Moisés en el tabernáculo?
Moisés en el tabernáculo dice en Levíticos 8, verso 10 en adelante dice, y tomó Moisés el aceite de la unción, y tomó y ungió el tabernáculo. ¿Quién ungió el tabernáculo? Moisés. ¿Con qué? Con el aceite de la unción. Y todas las cosas que estaban en él, y todas las cosas que estaban en él. Y la santificó. Y roció sobre él el altar 7 veces. 7 veces. 7 sellos. ¿A ver? Y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlo. Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Ahora vean, ungió también a Aarón. Aarón lo ungió su hermano ministro, su hermano ministro. Los dos eran levitas. Moisés era levita y Aarón era levita. ¿Ves? Entonces Aarón representa el ministerio de Seth. Entonces Moisés unge el templo, el tabernáculo, aquel tabernáculo que había levantado, lo ungió todo lo que estaba dentro de él, ungió el altar, ungió todo y luego ungió a Aarón derramando el aceite sobre su cabeza. Ahora vea usted el tiempo en que estamos viviendo y entonces vea el nuevo tabernáculo. Y ahora vamos a ver entonces, la palabra de Dios nos dice que uno de los propósitos de las 70 semanas de Daniel, uno de los propósitos de la visita del arcángel Gabriel a Daniel, uno de los propósitos y el último propósito era ungir el Santo de los Santos. Bueno, el Santo de los Santos. Ahora, fíjese, vamos a ir por aquí algunas cositas. Dice página 70, página 71. Y vamos a leer aquí en la página 71, de ahí para adelante de las 70 semanas de Daniel. De ahí para adelante vamos a leer y vamos a ver lo que está prometido ahí y cómo se cumple eso. Yo creo que vamos a tener que empezar antes. Vamos a empezar en la 70, dice, párrafo 115, dice, ahora vamos a ver, tenemos tiempo para este último, el sexto, ungir al Santo de los Santos. Vaya, aquí está la cosa. La última cosa que él iba a hacer, que era, ahora vamos a regresar a Daniel a averiguar todo lo que él hace aquí. 70 semanas, ¿qué es lo que sería completado en este tiempo? Correcto. ¿Qué es lo que sería completado en este tiempo? Correcto. Están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Acabar la transgresión del pueblo. Concluir el pecado para el pueblo. Expiar sus iniquidades y traer la justicia de los siglos para los judíos. Y sellar la visión de la profecía para el tiempo del fin. Y ungir al Santo de los Santos. Esa es la razón séptuple. Esa es la séptuple razón de su venida. Ahora vea usted que la última cosa que es hecha es que ungir el Santo de los Santos. Vimos todas las cosas por las cuales vino Gabriel a Daniel y luego vemos la última de las cosas, ¿cuál era? Ungir el Santo de los Santos. Ahora vamos a ver un poquito con detalle qué es el Santo de los Santos. Ahora, ungir al Santo de los Santos. Ahora, esto puede ser un poquito extraño por un minuto a muchos de ustedes maestros, pero manténganse en solo un minuto para ver cómo sale esto. Esta es la unción, no de un hombre. Jesús ya está ungido. ¿Es eso correcto? El libro de los Hechos dice que Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo. Y él salió alrededor haciendo bien y sanando a los enfermos, y así. Jesús está allá. Él es Mesías. Y Mesías significa el ungido.
Ahora Jesús ya está ungido. Ve, él fue ungido allá. O sea que no es ungir a Jesús. Porque Jesús es el santo de los santos, pero ya este santo de los santos fue ungido. Entonces, hay otro santo de los santos que va a ser ungido. Vamos a ver qué es ese otro santo de los santos. Dice, ¿es eso correcto? Pero aquí en el fin del tiempo, Él está para ungir al santo de los santos. ¿Qué es el santo de los santos? A mi manera de verlo, lo cual creo poder probarlo por las Escrituras, es para ungir al santo de los santos, el cual será el tabernáculo que será usado durante el milenio. Ahora escuchen bien, escuchen y ver que yo llegue a eso. Descrita en Ezequiel 4, no quiero decir Ezequiel 43, verso del 1 al 6. Regresamos a Ezequiel y averiguamos cómo él describe el milenio. Cómo él describe el milenio, cómo ellos ungirán al Ezequiel 43. Vamos a leer un poco aquí, vamos a ver lo que él ha de hacer en este tiempo, en este milenio. Ungir. Ahora comenzamos con el primer verso hasta el verso 6. Ustedes pueden leer la cosa entera después que ustedes lleguen a casa. Por supuesto, usted que está anotando Ezequiel 43. Ahora vigile la descripción del templo que está para ser construido en el milenio. Ahora cualquier lector sabe que desde Ezequiel, el capítulo 40 hasta cerca del capítulo 44, no hay nada en el mundo sino el templo milenial siendo levantado sobre la tierra. Cualquiera sabe eso. Cuando la gloria del Señor lo llene, y así como eso, ahora vamos a describirle el templo en el capítulo 43 del 1 al 6. Llévame luego a la puerta que mira hacia el oriente, y aquí la gloria de Dios, del Dios de Israel, venía hacia el oriente. Y el sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria, y la visión que vi era como aquella visión que vi cuando vine cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río de Chebar, y caí sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba cara al oriente. Al oriente, el oriente es el este. Y alzóme el espíritu y metióme en el atrio de adentro. He aquí la gloria de Jehová hinchió la casa, y oí que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, ungiendo este templo para el reino milenial. Ungiendo este templo para el reino milenial. Ahora vamos a ver quién es o cómo es que será ungido ese templo para el reino milenial. Ahora noten Levíticos, ahora vigile cómo eso fue dedicado en Levíticos. Ahora, si regresamos a Levíticos, describimos que Moisés ungió el templo. Regresemos mientras estamos en esto, tenemos tanto más tiempo, vamos a regresar a Levíticos y hallar cuando Moisés ungió el templo. Ahora, eso fue lo que leímos ahorita, cuando Moisés ungió el templo y cómo lo santificó. Y ahora en Segunda de Crónicas veremos esa dedicación cuando el Espíritu Santo tomó su asiento en el tabernáculo, y vigile lo que sucedió en Segunda de Crónicas, el capítulo 5, y comencemos con el verso 13. Segunda de Crónicas 5 y comenzar con el 13 dice, y sonaban pues las trompetas y cantaban con la voz todos a una para alabar y confesar a Jehová, cuando alzaban la voz con trompetas y címbalos e instrumentos de música, cuando alababan a Jehová diciendo, porque es bueno, porque su misericordia es para siempre. La casa se llenó entonces de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había henchido la casa de Dios. Dios vino al santuario para que éste fuera ungido, y fue dedicado a él para que el pueblo viniera a adorar. Así no ungir su lugar santo, sino ungir al lugar más santo.
Y notamos que la Nueva Jerusalén es el lugar más santo. Y la unción será sobre la Nueva Jerusalén que desciende de Dios del cielo, dispuesta como una novia ataviada para su marido. La unción será sobre ellos. Yo creo que de aquí para adelante no habría necesidad de seguir hablando, ¿verdad? Ya sabemos entonces cuál es ese lugar santo, o cuál es ese lugar del santo de los santos que será ungido. Es la Nueva Jerusalén, la novia del Señor, la que desciende del cielo. Ella será ungida ¿con qué? Con la unción del aceite. Entonces, ¿ve usted? Ese es el propósito último, el propósito séptimo. Este será el último propósito. Sexto, ¿verdad? El sexto propósito, ese será el último propósito. Entonces vemos que lo último que ocurre es la unción del Santo de los Santos, lo cual es la Nueva Jerusalén, la esposa del Señor, la novia del Señor, porque ella es la que desciende del cielo. Porque el templo literal, la Nueva Jerusalén literal, eso viene después del milenio. Pero el templo que desciende del cielo de Dios, el cual será ungido y en el cual Dios estará sobre el milenio y a través del cual Dios ministrará en el milenio, ¿será qué? La Nueva Jerusalén, la novia del Señor, la iglesia del Señor. Será a través de ese templo, que será un templo humano, que son los escogidos del Señor, a través de los cuales Dios ministrará durante el milenio. ¿Sí? Y ese templo santo del Señor, el santo de los santos, ese es el santo de los santos que será ungido. Este santo de los santos que será ungido antes de la tribulación. Será ungido con el aceite, con el Espíritu Santo. Será ungido con la plenitud de Dios. Así como fue ungido Jesús, el santo de los santos, fue ungido con la plenitud de Dios. Fue ungido con el Espíritu de Dios. Por eso él dijo, el Espíritu del Señor es sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado para anunciar las buenas nuevas, y así sigue hablando. Ahora vea que así como Jesús es el santo de los santos, también el cuerpo del Señor, la novia del Señor, el verdadero cuerpo del Señor, los verdaderos escogidos del Señor, son el cuerpo del Señor y son también ¿qué? El santo de los santos. Ellos son la Nueva Jerusalén, por eso ellos serán, ¿qué dice ahí? Lo que les acabé de leer. Dice que el santo de los santos, esa Nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios, dice que será ungida, dice. Y ahora notamos que la Nueva Jerusalén es el lugar más santo. Y la unción será sobre la Nueva Jerusalén, la unción, la plenitud de Dios, el Espíritu de Dios será sobre ¿quién? Sobre la Nueva Jerusalén que desciende del cielo, dispuesta como una novia ataviada para su marido. La unción será sobre ellos. ¿Ve que no habla de un templo literal? Porque el templo del Señor para el milenio será ¿quién? Usted y yo. Porque somos el tabernáculo del Señor. Este será el templo en el cual Dios estará en el milenio aquí en la tierra. Pero el otro templo, la otra Nueva Jerusalén, la literal, esa viene después del milenio. Esa será puesta después del milenio, después del juicio final, allá en la eternidad. Y ella surgirá ¿de dónde? De la tierra, a través de los volcanes. Y en la parte de arriba de esa Nueva Jerusalén, de esa montaña, allí estará ¿qué? Allí estará el pilar de fuego, allí estará la unción, allí estará la plenitud de Dios y allí estarán los escogidos de este tiempo, allá arriba.
Entonces, vea usted que la unción será ¿sobre quién? Sobre ellos. Y ellos son la Nueva Jerusalén, los escogidos, los verdaderos escogidos. Y entonces, la unción será sobre los escogidos. Entonces, el santo de los santos, los escogidos, la verdadera Nueva Jerusalén, la esposa del Señor, será ungida para entonces en el milenio, entonces Dios está ahí en su santo templo, que son los escogidos. ¿Ve usted? Entonces, ¿quién ungió y cómo ungió allá? ¿Cómo fue ungido allá el templo allá? Fue ungido 7 veces. ¿Sí? Y también fue ungido Aarón. ¿Ve usted quién lo ungió? Moisés. ¿Ve usted entonces el plan del Señor? ¿Cómo será ungido el cuerpo del Señor? ¿Cómo será ungida la Nueva Jerusalén? ¿Cómo seremos ungidos nosotros? Con la plenitud de Dios, con la plenitud de la palabra. La plenitud de la palabra vendrá a nosotros y seremos ungidos con la plenitud de la palabra, porque esa palabra, a medida que pase como dice, y roció él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus vasos y la fuente y su base para santificarlo. ¿Ves? Dice que roció sobre el altar. ¿Ves? Sobre el altar. Ahí usted tiene. Entonces, ¿es qué? ¿Quién fue? Moisés. Moisés viniendo y ¿qué? Rociando sobre el altar, ungiendo sobre el altar, ¿qué? O sea, con la palabra, viniendo con la unción de la palabra, y entonces trayéndola sobre ¿quién? Sobre los escogidos. La palabra trayéndola sobre los escogidos, colocándola en el corazón de los escogidos, y con eso, entonces va ungiendo, ¿qué? El santo de los santos con eso va ungiendo a los escogidos, los va ungiendo con la palabra. Y esa palabra se va encarnando en los escogidos, y así es que la unción que viene sobre el santo de los santos. Y entonces el santo de los santos es ungido cuando termine de ser ungido, cuando termine de rociar sobre el santo de los santos, sobre los escogidos, cuando concluya, ha quedado ungido ¿con qué? Con la plenitud de la palabra encarnada en el corazón. Y entonces el santo de los santos ha quedado ungido como Moisés lo ungió allá, entonces Moisés lo ungirá acá. ¿Con qué? Con la unción. Porque dice que esas 2 olivas son ¿qué? Esas 2 olivas son los 2 hijos de aceite. Tendrán aceite para ungir, y con ese aceite unge a el santo de los santos, a la Nueva Jerusalén espiritual, que son los escogidos. Y entonces dice también que Moisés y Elías, esas 2 olivas, ¿son qué? Son los 2 ungidos que Dios envía, de ver los 2 ungidos que Dios tiene sobre la tierra. Y si ellos son los 2 ungidos, entonces, con ese aceite que tienen, ungen ¿a qué? A el tabernáculo eterno de Dios, que es la Nueva Jerusalén, que son los escogidos, que son, ¿quiénes? Nosotros, somos nosotros, los cuales seremos ungidos por Moisés, el segundo Moisés, y que es el mismo quinto día. Pero como Moisés, con el ministerio como Moisés, es que nos unge con la palabra. Y entonces estamos siendo ungidos con la palabra a medida que nos va siendo traída, a medida que nos las va enviando, a medida que la vamos yendo, vamos siendo ungidos aquí en el corazón. Y entonces encontramos que cuando termine de llevar a cabo esa unción, entonces quedamos ungidos con la plenitud de la palabra encarnada en nuestros corazones, y entonces ese es el templo o el tabernáculo que Dios usará y a través del cual ministrará Él. Él ministrará en el milenio a través de ese tabernáculo. Pero antes de irnos de aquí, esta humanidad
los escogidos, las vírgenes fatuas, el mundo, los 144,000, todos verán la gloria de Dios como fue vista cuando fue ungido allá por Moisés y luego cuando fue dedicado también el tabernáculo allá en el tiempo de Salomón. La columna de fuego se metió allí, al lugar más santo, al lugar santísimo se metió. ¿Ve usted? Así que vea todo lo sencillo que es todo esto. Porque Dios nos dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Somos el tabernáculo del Dios viviente. Por lo tanto, ese es el tabernáculo que Dios usará para reinar en el milenio. El tabernáculo literal, la Nueva Jerusalén literal, pues eso viene después del milenio. Pero la del milenio son seres humanos, somos nosotros que estaremos aquí y seremos que, cuando estemos aquí en el milenio, seremos la palabra hecha carne. Dios donde estará será en nosotros. Y allí estará el hermano Branham también con nosotros, allí estará el Señor Jesús con nosotros, estaremos todos juntos como una sola familia y ahí estaremos todos nosotros en los cuales la plenitud de Dios ha estado. Porque esperamos, conforme a la promesa, que la plenitud de Dios ha de estar en cada uno de nosotros. Así como estuvo en Jesús, estuvo en el hermano Branham, estará en Moisés y estará en nosotros. A medida que viene, pues va pasando y todos tendremos eso. Entonces, fíjese, Moisés primero tenía el aceite para poder ungir. O sea que Moisés ungió con lo que él tenía. Entonces, con lo que Moisés tendrá, que es la palabra, el Moisés que ha de venir, lo que tendrá será la palabra, y entonces con esa palabra será que seremos ungidos. Seremos ungidos, y entonces esa palabra estará encarnada en nosotros. Ahora vea usted lo sencillo que es todo esto. Ahora sabemos que Moisés allá tuvo un ministerio de carpa. Después que él bajó por segunda vez, él levantó todo eso, toda esa carpa conforme, ese tabernáculo, conforme a como Dios le mostró. Y en lo espiritual, Moisés acá tendrá ese ministerio y luego a lo último lo tendrá también en lo literal. Así como el cuarto Elías tuvo la visión de eso, pero no pudo llevarlo a cabo, pero cuando venga Moisés entonces lo llevará a cabo en lo espiritual primero y después en lo literal. Cuando haya concluido en lo espiritual, entonces lo hará en lo literal. Y nosotros esperamos que con esto que vamos a ver y con esto que vamos a recibir de parte de Dios y con esto sencillo que va a ser hecho y vamos a tener estos cultos de enseñanza bajo carpa, esperamos que con esto le prepare el terreno a ese ministerio de Moisés, el cual será bajo carpa. Entonces, siempre las cosas empiezan de una manera sencilla y entonces eso abre el camino para que después lo que la gente van a ver grande, después lo vean, pero siempre las cosas comienzan de una manera sencilla y esperamos que con esto sencillo que va a ser hecho, esto introduzca el ministerio de esta carpa o de carpa en la cual estará ministrando Moisés. El mismo espíritu que estaba en Elías regresará y también ministrará como el quinto Elías, y el espíritu que estaba en Moisés, el espíritu ministerial, regresará y ministrará como el segundo Moisés. Por eso es que van a haber gentiles metidos ahí en ese ministerio de carpa y luego también van a haber judíos metidos ahí. Porque Moisés era profeta a los judíos, pero era profeta también Elías a los gentiles y a judíos. Así que va a haber una combinación ahí porque es un ministerio doble. Ahora sabemos entonces cómo el santo de los santos ha de ser ungido. Moisés ungirá el santo de los santos cuando él aparezca con ese ministerio doble, y ese santo de los santos es el pueblo escogido, el pueblo novia, la esposa del Señor. Por lo tanto, ya vemos entonces, fíjese, y los 144,000 que serán los sirvientes. ¿Los sirvientes de qué?
del templo. ¿Ve usted? Los sirvientes del templo que somos nosotros. ¿Ve usted? Por lo tanto, vemos que vamos a tener una buena ayuda de esos 144,000, aunque va a ser ya lo último, ¿verdad? O sea que si miramos las cosas, realmente la bendición quien lo tendrá serán los escogidos, los cuales son los que son ungidos, y entonces los escogidos son los que pondrán a ayudar a los 144,000 a través del ungimiento. Y entonces, ¿saben una cosa? ¿Dónde ministraba Moisés? En el lugar que ungió. ¿Dónde ministrará Moisés? En el mismo lugar que ungirá. ¿Ve usted? En medio del lugar que ungió, en aquel tabernáculo, y en ese tabernáculo, esa nueva Jerusalén, esa novia, esos escogidos, ahí en medio de ellos es que el Moisés nuestro ha de ministrar. Ha de ministrar para nosotros y ha de ministrar para los 144,000 y ha de ministrar para todo el mundo, porque es a través de ese lugar que Dios se manifestará y obrará a través de la nueva Jerusalén, que son los escogidos. ¿Ve usted? Entonces se cumple también lo que dice: yo los traeré para que postrados adoren delante de ti. ¿Ve usted? Entonces ahí se cumple ese, porque ese es el lugar más santo, el lugar, el santo de los santos. Entonces vemos que todo es tan sencillo que nos maravillaremos de tal manera a medida que Dios nos siga mostrando el cuadro, y entonces encontraremos que Dios cumplirá todo eso, y eso vendrá, fíjese, eso viene antes del milenio. Lo unge antes y después, en el milenio, es que Dios ministrará allá para el milenio, pero antes tendremos la muestra acá. Así es que Dios nos bendiga en esta mañana, y el tema de esta mañana es la unción del tabernáculo. Nosotros somos el tabernáculo del Señor, el santo de los santos, pero recuerde que así como en lo espiritual nosotros lo somos, luego a lo último en lo literal encontraremos, fíjese, que el santo de los santos, el cual estará en el milenio, que son los escogidos a través de, en donde Dios estará. Después del milenio, ¿qué hace Dios? Mete al santo de los santos, a los escogidos, a la nueva Jerusalén celestial. ¿La mete dónde? En una nueva Jerusalén literal, en una ciudad, en un edificio, o sea, en una pirámide, en un monte en forma de pirámide literal también. ¿Qué quiere decir esto? Que así como nosotros en lo espiritual somos el tabernáculo del Señor, el cual Dios usará en el milenio, y que usará ahora acá también. Entonces, encontramos que ese grupo de escogidos serán metidos ¿cómo? En un tabernáculo también, conforme a la visión de la carpa que tuvo el hermano Branham. Él los vio metidos, ¿dónde? En un nuevo tabernáculo. Conforme a la visión de la carpa, entonces el nuevo tabernáculo literal representa el tabernáculo espiritual que somos nosotros. Así es que la visión de la carpa tiene doble cumplimiento. Tiene cumplimiento literal y cumplimiento espiritual. Así como la Nueva Jerusalén es Nueva Jerusalén en lo espiritual y Nueva Jerusalén en lo literal. Como Nueva Jerusalén espiritual somos nosotros. Como Nueva Jerusalén literal es ese monte que surgirá después del milenio y donde viviremos nosotros. Bueno, usted sabe que las águilas les gusta la parte más alta siempre. Usted sabe que los de este tiempo son los de la edad del águila, por lo tanto le toca la parte más alta, la cima de la montaña. ¿De usted? Entonces, siempre que hay algo en lo espiritual, eso se materializa y se hace también en lo literal. Y entonces, lo literal tipifica lo espiritual. Lo más real es lo espiritual, ¿sabes? Porque lo literal es un tipo de algo espiritual y lo espiritual es más grande que lo literal.
Entonces, lo más importante allá después del milenio y en la eternidad, ¿qué es? La Nueva Jerusalén. ¿Pero qué parte de la Nueva Jerusalén? ¿La literal o la espiritual? La espiritual, que son la gente. Porque una ciudad sin gente, pues no es una ciudad. Es más bien un montón de edificios. Ahora recuerden que la gente puede vivir sin un pueblo, o sea, sin una ciudad. Pueden vivir en el campo. Pero una ciudad no puede existir sin gente. Así que lo que lo convierte y lo hace una ciudad es la gente que está en esa ciudad. Entonces, así también en lo espiritual nosotros somos la Nueva Jerusalén, somos ese tabernáculo que ha de ser ungido por Moisés. Y también encontramos que Moisés es el que levanta ese tabernáculo. ¿A dónde lo levanta? Lo levanta a la edad de la piedra angular y lo unge. Y luego encontramos que después, más adelante, es espiritual, porque alrededor de esa palabra que se encarna en los escogidos, alrededor de eso siempre algo después se materializa. Así como esa palabra que se encarna en usted lo transforma espiritualmente usted, luego eso es espiritual, esa transformación espiritual que ocurre en usted, luego se materializará y transformará esta carne, la suya y la mía. Y así como hay un tabernáculo espiritual que es la novia del Señor, que es el grupo escogido del Señor, el cual es ungido con la unción, porque Moisés lo ungirá con la unción de la palabra. Entonces, al ungirlo con la plenitud de la palabra y la palabra se va encarnando en sus corazones, cuando termine de ser encarnada, ¿qué es? Este tabernáculo que es usted y soy yo, ¿seremos qué? La palabra hecha carne, entonces seremos ¿qué? La plenitud de Dios en carne humana, entonces seremos ¿qué? Este tabernáculo ungido, ya, completamente ungido, con toda la plenitud de Dios. Y luego eso, ¿qué hace? Eso se materializa nuevo, de nuevo se materializa luego, y entonces al haber un tabernáculo espiritual, entonces se materializa y tiene que aparecer la visión del tabernáculo, del nuevo tabernáculo que vio el hermano Branham, la visión del nuevo tabernáculo que es la visión de la carpa, y entonces se hace materia o se materializa, y entonces, ¿qué pasa? Lo mismo que Dios hace con la Nueva Jerusalén espiritual que somos nosotros, y la mete ¿dónde? En una Nueva Jerusalén literal, material, allá después del milenio. Esto hace con los escogidos, que son la Nueva Jerusalén, que son ungidos en este tiempo, con la plenitud de Dios, al ser ungidos, entonces, estos escogidos son ungidos, y entonces encontraremos que esos escogidos que son ungidos serán metidos, ¿qué? Bajo un tabernáculo literal que Dios levantará conforme a la visión de la carpa. Y entonces, así como Moisés levanta el tabernáculo espiritual y lo unge, luego Moisés tiene que levantar el tabernáculo literal, o sea, una carpa literal, cumplir la visión de la carpa literal como la cumple en lo espiritual, y entonces esos tabernáculos, ese tabernáculo espiritual que somos nosotros, seremos metidos bajo un tabernáculo literal, una carpa literal. ¿Ve usted? Entonces primero ocurre en lo espiritual y después en lo literal. ¿Ve usted? Por lo tanto, entonces, lo espiritual es eterno, lo literal es temporero. ¿Ve usted? Entonces vemos que estamos en una hora más grande y más gloriosa de lo que nosotros nos podemos imaginar. Por lo tanto, cuando vemos todas estas cosas que se están moviendo, entonces sabemos que está cerca ya en cumplirse ¿qué? Lo que Dios nos ha prometido. Veremos primero el espíritu ministerial de Moisés y el espíritu ministerial de Elías moviéndose en medio del pueblo y ungiendo el espíritu ministerial de Moisés, ungiendo al tabernáculo espiritual con la palabra, encarnándola en el corazón de los escogidos. Y luego, cuando ya entonces no tenga, cuando ya haya concluido o crea que haya concluido de traer todo lo que tenga que traer y que tenga que encarnarse en los escogidos, entonces luego tiene que pasar ¿a qué? A meter esas tablas de la ley que somos nosotros, esas tablas meterlas ¿dónde? En el lugar santísimo bajo una carpa. Entonces cuando veamos eso,
entonces faltará poco para irnos en el rapto literal. ¿Ve usted? Porque hay un rapto literal, pero primero tiene que venir un rapto espiritual. Ya hemos entrado al rapto espiritual, pues nos falta el rapto literal. ¿Ve? Entonces, viene una unción, y hermano Branham vio cuando el pilar de fuego, fíjese eso se cumple en dos formas, en lo espiritual y en lo literal. El pilar de fuego vuela de él está ungido, ¿no? Está ungido como Jesús. Jesús era el tabernáculo de Dios. Hermano Branham también era el tabernáculo de Dios. El santo de los santos. Ambos fueron el santo de los santos. Y vuela entonces el mismo pilar de fuego que ungió a Jesús. Y hermano Branham vuela hacia adelante y se va a otro tabernáculo. ¿Ve usted? Entonces, vemos todas esas cosas